Buenas noches, hermanos, o buenos días. No sé en qué momento ustedes puedan estar viendo este video. Este video tiene que ver con la materia de homilética 1, que es la que ustedes están llevando conmigo. De verdad, para mí ha sido un placer poder estar con ustedes y gracias, ¿verdad?, por dedicarle tiempo a cada una de las materias que ustedes reciben en un colegio de teología. Ahora sé que yo estoy un poco atrasada, ¿verdad?, en cuanto a videos, pero vamos a tener videos a partir de este día y vamos a comenzar con la clase número 3, que es la de esta semana, ¿verdad? Así que la separata número 3 tiene varios temas importantes que nosotros necesitamos conocer para poder hacer una predicación lo mejor que se pueda. No necesariamente, ¿verdad?, nos va a salir perfecta la primera vez, eso no va a pasar, pero a medida que pasa el tiempo vamos mejorando. Y ustedes se han dado cuenta que la homilética es un arte, es decir, algo que nosotros vamos a aprender y que vamos a ir desarrollando. El tema que está en la separata número 3 dice algunos tipos de congregaciones con las cuales se enfrenta un predicador. Y yo creo que nos vamos a sentir identificados con una de ellas. Dice, la que es apática es la que es totalmente neutral, o sea, escucha el mensaje y es como si nada, ¿verdad? Tenemos también la que es crédula, la que está fielmente, vea, escuchando y no rechaza nada de lo que está en una predicación. También tenemos la que es hostil, es decir, aquellos que muchas veces se comportan desconfiadamente escuchando a un predicador. Por ejemplo, dice un versículo y están dudando todavía de lo que el predicador está diciendo hasta que lo comprueban. También tenemos la que duda, que es muy parecida a la anterior, ¿verdad? Y lo que evalúa esta es si el predicador está con el conocimiento correcto acerca de lo que está hablando. Y luego tenemos un tipo de congregación que es mixta. ¿Qué quiere decir eso? Que hay de todo ahí, ¿verdad? En esa congregación, ¿verdad?, hay apáticos, hay incrédulos, hostiles y todo lo demás. Yo sé que para ustedes hablar un poco acerca de esto suena así como muy lejano, decir, no, mire, de aquí a que yo predique va a estar difícil, pero nunca es tarde para poder ustedes comenzar, ¿verdad? Dios nos ha llamado a eso, Dios nos ha llamado a predicar su palabra. En algún momento lo vamos a hacer, probablemente no lo hagamos delante de un púlpito, ¿verdad? Pero lo hacemos con nuestros compañeros de trabajo, con la gente que está a nuestro alrededor. Incluso, ¿verdad?, si nosotros vamos en un bus y hay alguien al que podamos hablarle, no sé si somos ese tipo de personas, ¿verdad?, que nos podemos acercar a cualquier persona y empezar a hablar. Entonces ahí también estamos predicando. Ahora, también es importante, vea, el siguiente tema que nosotros tenemos acá en la separata, dice, ¿cómo podemos convencer a la audiencia? ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que de alguna manera hacer que las personas que nos escuchan estén convencidos de lo que nosotros estamos diciendo. Obviamente los primeros que tenemos que estar convencidos de eso somos nosotros, donde dice que hay varios aspectos que nos van a ayudar con la audiencia. Y uno de ellos es distinguir el objetivo y la intención del mensaje. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a dar algo con un lugar a donde vamos a llegar. Es decir, mi objetivo es que la gente aprenda a amar a Dios sobre todas las cosas. Si ese es mi objetivo, entonces yo tengo que velar por eso. Ahora dice, también tenemos que utilizar un lenguaje adecuado. Podemos evitar nosotros palabras que normalmente usamos en nuestro hablar, ¿verdad? Yo sé que, no sé, algunas personas tal vez le dicen a esto como caliche o palabras comunes que todo el mundo escucha. Por decirles algo, podría ser una de ¿qué ondas? ¿Vea? Esa es una palabra que no podemos usar dentro de una predicación. ¿Por qué? Porque no podemos decirle, vaya hermano, y usted qué ondas. O sea, no podemos hacer eso dentro de una predicación, ¿verdad? Por eso le digo, son palabras que si nos vemos usted y yo podemos hacerlas, pero en una predicación no podemos. Luego dice que hay que ser creativo y sustituir palabras por ilustraciones. Podemos nosotros tener ilustraciones en nuestra predicación. Eso no hay ningún problema.
¿verdad? Nuestra iglesia, nuestro pastor lo hace. Normalmente usa, más que ilustración, usa objetos, ¿verdad? Pero algo que está ilustrando lo que nosotros estamos hablando. Y dice también que hay que admitir que estamos nerviosos, eso dentro de nosotros, pero nunca disculparnos delante de la congregación o de la audiencia que nosotros tenemos. Por ejemplo, no vamos a hacer eso de, ay, perdónenme que estoy nervioso, ahí van a disculpar que casi me desmayo. Cosas como esas no las vamos a decir dentro de lo que es nuestra predicación. Ahora, la primera impresión que la gente tiene de nosotros es muy importante, ¿verdad? Y ahí empieza algo que se llama nerviosismo inicial. Yo sé que el día que yo les pueda decir a ustedes, hermanos, tienen que predicar, yo creo que hasta ahorita ustedes lo pensarían desde ya y decir, ay no, quizás no voy a seguir con esto. Pero es normal que todo pastor, toda persona que predica tuvo nervios al principio. Eso es algo que no podemos evitar, siempre van a estar ahí. Dice que pocas personas escapan del molesto nerviosismo previo a una intervención en público. ¿Qué se puede hacer para controlarlo? Hay que tener presente lo siguiente. Veamos, dice, aprende a convivir con los nervios. Eso significa que aún los más expertos, como les mencionaba, ellos se sienten nerviosos. Luego dice que cada vez que nosotros hablemos en público nos va a ir costando menos. Significa que es algo que tenemos que hacer de manera constante para que nosotros podamos ir perdiendo ese nerviosismo. Luego, cuando comencemos a hablar, probablemente se quiten, probablemente no, pero es algo con lo que tenemos que aprender a convivir. También se dice de que no tenemos que evitar la mirada o el contacto visual. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que nosotros no podemos estar viendo hacia arriba como yo lo hago ahorita y estar hablando con ustedes. No se puede hacer eso. O ver a un lado y seguir hablando con ustedes. No se puede hacer eso, ¿verdad? Sino que nuestra mirada tiene que estar en las personas a las cuales nosotros les estamos predicando. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos sienten que ese mensaje es para ellos y que ellos son importantes para nosotros, ¿verdad? Nuestra mirada tampoco tiene que ser tan fija en una sola persona, porque vamos a incomodar a esa persona, porque probablemente va a decir, a mí me está hablando, aunque ustedes saben que eso no es así, ¿verdad? Pero son cosas que nosotros podemos evitar. Luego tenemos el siguiente tema, donde dice que la comunicación verbal es importante y hay algunos elementos. Una de las cosas es que tenemos que comenzar y acabar bien, ¿verdad? Primero, ustedes saben que nosotros tenemos que pedirle a Dios que use nuestra vida. Él es el único que puede ayudarnos a nosotros a hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, es importante comenzar bien y acabar bien, ¿verdad? Es decir, no podemos comenzar bonito, con algo dinámico, con ilustraciones y terminar casi que dormimos a toda la gente. No, no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que mantenernos con lo mismo, ¿verdad? Tratar de que la gente pueda sentirse satisfecha con lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Eso es importante. Otra de las cosas es que tiene que haber precisión. ¿Qué significa eso? Aquí dice, en el lenguaje hace referencia a que hemos de expresarnos certeramente, procurando usar las palabras de la forma más idónea y concreta en cada caso. Nos lo ayudará a conseguir las siguientes recomendaciones. Dice así, vamos a transmitir unas ideas, una por una, ¿verdad? No vamos a ir y pasarnos de una idea a otra. No podemos hacer eso, porque nos vamos a confundir nosotros y vamos a confundir a las otras personas, ¿verdad? También dice que la explicación que nosotros demos debe basarse en actores y acciones y no solamente en cosas abstractas. Es decir, si yo voy a hablar de un personaje de la Biblia, es alguien que existe, que es real. Vea, podemos mencionar historias y decir, esta es una historia que contaron, o sea, sin tener un fundamento de que eso sea real. Se puede hacer, pero también hay que aclararlo. Otra de las cosas es que nosotros tenemos que evitar lo que son las muletillas. Y aquí quizás me voy a detener un poco.
Dice, en término muletía, según el diccionario, está definido como estribillo, voz o frase que por vicio se repite con frecuencia. Las muletillas sirven para encubrir dudas, vacíos, vicios del comunicador, en definitiva para cubrir insuficiencias. Otras veces son productos de los nervios, ¿verdad? Eso pasa también, ¿verdad? Las largas pausas se pueden considerar como muletillas muchas veces. ¿Por qué? Porque normalmente dentro de una predicación no se dan largas pausas a cada rato. Tal vez nada más sea solo una, pero hay gente que esa es como su muletilla, como para dilatar el tiempo, ¿verdad? Y dejar, ¿verdad?, a las personas pensando. Vea, lo podemos hacer definitivamente una vez, pero no muchas veces dentro de una predicación. Las muletillas menciona acá que normalmente se dan en los oradores nuevos, es decir, cuando estamos nerviosos, ¿verdad? Eso siempre nos va a pasar. Hay palabras que nosotros vamos a estar repitiendo. Veamos, vamos a ir a esa. Dice también que se puede dividir las muletillas en 3 grandes grupos: las corporales, las orales y las de palabras. En las corporales, por ejemplo, tenemos manos en los bolsillos, vea, los hombres cuando están predicando, incluso las mujeres, ¿verdad? También dice acariciarse la barbilla, estar así y hablando y entonces, y fíjense, hacer eso también es una muletilla. Las orejas, también dice eso, las narices, hay gente que está como, miren, y entonces, vea, vino Dios y se va de tocarse y tocarse la nariz. Y taparse la cara, rascarse, quitarse y ponerse los lentes. Es como en mi caso, ¿vea? Yo eso definitivamente no lo hago, pero podría hacerlo porque sí los tengo, pues. Pero cuando uno está predicando, ¿verdad? No puede estar viniendo, me quito eso, me lo pongo a cada rato. O sea, sí se puede hacer, sí, por una incomodidad o lo que sea, pero que no sea algo con lo que vamos a estar luchando durante toda la predicación. También tenemos las orales, y creo que estas son las más comunes, donde dice que utilizamos palabras como cosas así, cosas que nos hacen dudar a veces, y nosotros pensamos, es que o sea es otra muletilla, vea, que normalmente identifiquemos lo que nosotros normalmente repetimos cuando hablamos. Las tenemos, casi todos las tenemos, pero dentro de una predicación tenemos que tratar de evitar eso al máximo. Es decir, también es otra de las muletillas, y de que todas esas cosas que nosotros normalmente hacemos cuando estamos hablando, no las tenemos que tratar de hacer cuando nosotros estamos predicando, ¿verdad? También tenemos muletillas de palabras, que estas son más largas, como por ejemplo la palabra evidentemente. Hay muchas personas, y yo creo que a partir de hoy ustedes van a ser un poco más críticos con la gente a la que ustedes escuchan predicar, porque conocen ya este tipo de situaciones. Esa palabra es evidentemente, aquí hay algo, evidentemente pasó esto. Vea, otra es en definitiva, que es otra de las palabras que también se usa constantemente. Y el otro, está claro, está claro. Y le voy a abrir mi corazón con respecto a eso. Mi palabra, y si ustedes se han dado cuenta, y creo que se van a dar cuenta en algún momento, ¿verdad? Es verdad. Yo casi siempre digo verdad. Y entonces, ¿verdad? A veces cuando hablo, lo hago. Entonces son cosas que cuando predicamos, nosotros tenemos que aprender a controlar, ¿verdad? En eso se refiere más que todo las muletillas. Luego, algo importante también que tenemos que cuidar es la voz. ¿Qué significa eso? Que la voz empleada correctamente, dice su separata, nos ayuda a mantener la atención del público y a enfatizar aquellos puntos que nos interesa destacar. Significa que para nosotros la voz es indispensable para predicar. Significa que yo tengo que estar en óptimas condiciones para predicar. Significa que mi voz tiene que ayudarme con muchas cosas. Vamos a ver aquí un par de cualidades que tiene que tener nuestra voz. Una de ellas es el volumen de nuestra voz. Depende en gran manera de una buena respiración.
No debo hablar para que el público le duele la cabeza, sino el corazón. Esta parte me encantó porque a veces nosotros decimos que cuando hablamos hay personas que hablan suave, suavecito y cuesta escucharles, pero hay personas que hablamos un poco más fuerte, ¿verdad? Y a esas personas a veces, al estarlas escuchando hablar fuertemente durante un buen tiempo, uno deja de escuchar. Entonces tiene que haber moderación en cuanto a eso. La articulación, dice, la intención de los ejercicios de articulación es ejercitar la boca, los labios y la lengua a fin de articular correctamente las palabras, logrando así una mejor expresión, ¿verdad? Hay palabras que hay que hablarlas correctamente, ¿verdad? No exagerando tampoco, ¿verdad? No vamos a decir amor y vamos a abrir toda nuestra boca, o sea, pero tenemos nosotros que hacerlo de una manera adecuada. La entonación, ¿verdad? Consiste en dar elevaciones de tono a la voz, ¿verdad? Así como lo mencioné anteriormente, tiene que ver algo con el volumen también, ¿verdad? A fin de conseguir, dice, diferentes formas de expresar nuestras intervenciones. Por ejemplo, cuando leemos, ¿verdad? Si hay signos de exclamación, hacerlos, ¿verdad? Pronunciarlos. Si hay signos de pregunta, hacerlos también. Una pregunta es, ¿cómo puedo yo ayudar a alguien? Esa es una pregunta. No es lo mismo que ¿cómo puedo ayudar a alguien? O sea, no. Nosotros tenemos que tener esa entonación, ¿verdad? Que la gente pueda entender cuándo es una pregunta, cuándo es una aseveración la que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? También tenemos acá, hay detalles importantes que nosotros no podemos pasar por alto con respecto a la voz, y es que nosotros debemos de hablar con la boca y no con la garganta. Significa que nosotros no tenemos que forzar tanto nuestra garganta para hacerlo. Hay gente que hasta se le ven así como las cuerdas vocales, uno dice casi, cuando habla, o uno le ve en el cuello que está como gritando. Entonces esa persona se está esforzando demasiado, ¿verdad? Entonces tenemos que hacerlo nosotros a través de nuestra boca. Nuestra voz es un arma tan importante, pero tan importante para poder llevar a cabo la obra que Dios nos ha encomendado a nosotros. No debemos usar la voz para gritar, ¿verdad? Eso va a dañar, además de que daña nuestros pulmones, nuestra garganta y la laringe, ¿verdad? No debemos hacerlo así. No debemos hacerlo de manera que gritemos. Y otra cosa es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nos toca predicar sin un micrófono, ¿verdad? Porque ahí nosotros podemos tender a gritar o a expresarnos de una manera suave, ¿verdad? Que vamos a los dos casos contrarios, ¿verdad? O no nos escuchan o la gente prefiere no escucharnos, ¿verdad? Nosotros debemos de aprender a educar la voz, debemos de cuidar nuestra garganta. Y otra cosa, y les recuerdo nuevamente, es lo de la mirada, ¿verdad? Siempre nosotros tenemos que pasear nuestra mirada por toda la congregación. No fijarnos en una sola persona, no fijarnos en el cielo, no fijarnos abajo, porque hay gente que se agacha y está hablando, o sea, no es la manera correcta. Es ver a toda la congregación. Y ya casi para ir terminando, tenemos elementos físicos en la comunicación oral. Dos cosas súper importantes. Nuestras manos, ¿verdad? Y todo nuestro cuerpo. Eso dice mucho cuando nosotros predicamos. Dice aquí, las manos han de ser usadas para apoyar nuestra comunicación, que sea la expresión confirmatoria de lo que queremos decir. Es decir, que nuestras manos deben tener el uso correcto dentro de la predicación. Si yo ahorita estoy hablando con ustedes y ven mis manos así, o ven mis manos así, o ven mis manos así, ¿qué van a pensar ustedes? Ah, no, la hermana se está durmiendo, está cansada y todo eso. O sea, si yo uso las manos correctamente para lo que es, todo va a salir bien. Tratemos de no usarlas si no las necesitamos para hacer algún gesto, ¿verdad? Normalmente, y es mi caso, yo uso mucho las manos para hablar, para describir cosas. Las uso, me muevo bastante, eso siempre lo he hecho.
Entonces son cosas que yo tengo que aprender a manejar cuando estoy predicando, porque no siempre tengo que estar usando las manos. Si ustedes se fijan, en este video he tratado de no usarlas hasta ahorita que es necesario, ¿verdad? Porque es lo que yo le estoy explicando a ustedes, ¿verdad? Y vea que también la postura corporal, en muchas ocasiones, el hablar de pie o sentado no va a depender de nosotros, ¿verdad? Obviamente hay ciertas reglas para poder hacerlo. Tanto en la posición de pie como en la de sentado hay que evitar normas no comunicativas. Estas son, por ejemplo, las formas rígidas. Dice aquí, es necesario que el orador muestre vida, y la vida está en movimiento. Es lo que le decía yo, que usted no va a estar fijo, ¿verdad? Aquí, si yo estuviera así, sin moverme, nada más, creo que ustedes pudieran decir, algo le pasa a ella porque no se está moviendo, ¿verdad? Pero normalmente nosotros estos movimientos tenemos que tener mucho cuidado, no tienen que ser excesivos cuando estemos predicando, ¿verdad? Dice acá que también hay otras que se llaman formas derrumbadas, es decir, hay actitudes como encorvadas, que yo estuviera así, miren hermanos, esa actitud tampoco lo podemos hacer delante de la congregación, pero tampoco tenemos vernos, no nos podemos ver abatidos, ¿verdad? Y nunca nos tiene que faltar el entusiasmo cuando estemos predicando, cuando estemos compartiendo de la palabra. Nosotros tenemos que ser lo más animosos posibles. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a nosotros a transmitir lo que nosotros queremos. Y luego tenemos aquí unas reglas para la posición sentada. Dice sentarse cómodamente, como en este caso yo ahorita estoy sentada. Dice sin recostarse sobre la mesa o desaparecer de ella. Si yo estuviera así como agachada sobre mi brazo, o sea, creo yo que nadie me hubiera puesto un poco de atención. Luego también dice que hay que mantener siempre los brazos sobre la mesa, tal y como los tengo acá. Y dice que si los pies están a la vista del público, nosotros tenemos que evitar movimientos raros que distraigan a las personas y evitar las manos cerradas, los brazos o piernas cruzadas. Eso es importante. Y luego, para terminar, tenemos lo que es reglas para la posición de pie. No permanecer inmóvil. Hay que moverse con naturalidad. Es decir, que si yo estoy acá así predicando, yo no debo de alguna manera moverme corriendo, por ejemplo, ¿verdad? Si me muevo de un lugar a otro, si yo hago eso o yo hago esto, ¿verdad? Eso no es correcto, ¿verdad? En este caso, para este video no sería correcto, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos predicando, movernos de un lado al otro, ¿verdad? Tampoco no es bueno. Y dice que nunca debemos darle espalda al público mientras se habla, aunque estemos escribiendo en una pizarra. Eso es algo importante si nosotros tenemos como un recurso para predicar una pizarra, o sea, nunca lo vamos a hacer. Podemos escribir así como de lado, nunca darle la espalda a las personas y estar hablando al mismo tiempo. Luego dice que nosotros tenemos que controlar los movimientos del cuerpo, desplazarnos de vez en cuando, movernos de un lugar a otro es importante. Yo creo que con lo que hemos visto en este día, ustedes se van a dar cuenta de que homilética en serio nos ayuda a nosotros a tratar de predicar de la mejor manera posible. Ahorita estamos viendo mucha teoría, pero pronto veremos práctica y nos veremos, cada uno de nosotros vamos a estar predicando. Así que gracias por el tiempo que se tomaron para poder ver este video. Y la próxima semana estaré compartiendo con ustedes lo siguiente. Que Dios les bendiga y que puedan disfrutar, ¿verdad?, de las bendiciones de Dios. Dios les bendiga.